24 de mayo, 1993. Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo, Guadalajara, Jalisco. 3:30 de la tarde, plena luz del día, vuelos llegando y saliendo, familias esperando, taxis formados, un aeropuerto internacional funcionando normal, y entonces se desata el infierno. 2 convoyes de camionetas se encuentran en la zona de llegadas. Empiezan los disparos, cuernos de chivo, pistolas, ráfagas en automático. La gente corre, se tira al piso, gritos, pánico total. El tiroteo dura menos de 5 minutos, pero se disparan más de 500 balas. Casquillos por todos lados, vidrios rotos, carros impactados. Y cuando todo termina y la policía empieza a revisar los cuerpos, encuentran algo que nadie esperaba. Dentro de un gran marquís blanco, acribillado con 114 impactos de bala, está el cuerpo de Juan Jesús Posadas Ocampo, cardenal de Guadalajara, una de las figuras religiosas más importantes de México. Un cardenal, hermano, no un narco, no un sicario, no un político corrupto. Un puto cardenal de la Iglesia Católica asesinado a plena luz del día en un aeropuerto internacional. El gobierno de Salinas sale de inmediato con su versión. Fuego cruzado. El cardenal estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Los sicarios lo confundieron con alguien más. Pero esa versión no cierra por ningún lado. Porque cuando disparan 114 balas contra un carro, cuando lo persiguen por el aeropuerto, cuando siguen disparando después de que el carro ya se detuvo, eso no es confusión, hermano. Eso es ejecución. Bienvenido al capítulo más oscuro de esta serie. El día que mataron a un hombre de Dios y el Vaticano le exigió a México respuestas que nunca llegaron. Esto es la Caja Negra México. Y esto va a doler. Antes de entrar a lo que pasó ese día, necesitas saber quién era Juan Jesús Posadas Ocampo, porque no era un cardenal cualquiera. Nació en 1926 en Salvatierra, Guanajuato, familia católica conservadora. Entró al seminario joven, fue ordenado sacerdote en 1950. Subió rápido en la jerarquía de la iglesia, era inteligente, carismático, tenía conexiones. En 1982 lo nombran obispo de Tijuana, y ahí es donde su vida cambia completamente. Tijuana en los 80 era el centro de operaciones del cártel de Tijuana. Los Arellano Félix controlaban todo, drogas, políticos, policías, negocios, la ciudad entera, y Posadas, como obispo, empezó a ver cosas que no debía ver. Narcos donando millones a la iglesia para lavar dinero, políticos asistiendo a misas con capos del narco, funerales de sicarios con toda la pompa religiosa, bendiciones a casas compradas con dinero del narco. Y Posadas no era de los que se callaban. Empezó a denunciar públicamente, desde el púlpito, en entrevistas, la iglesia no puede ser cómplice del narcotráfico, no podemos aceptar dinero sucio. Eso lo hizo enemigos poderosos. Los Arellano Félix lo veían como amenaza. Los políticos locales que protegían a los Arellano también, porque si un cardenal empieza a hablar, la atención internacional llega, y eso es malo para los negocios. En 1987 lo trasladan a Cuernavaca, Morelos, lejos de Tijuana, supuestamente un ascenso, pero en realidad lo estaban sacando de la zona caliente. Pero Posadas no se quedó callado. Siguió denunciando, ahora desde Cuernavaca, el narcotráfico ha penetrado todas las instituciones de México, la policía, el gobierno, incluso la iglesia. Y en 1988, justo cuando Salinas está robando la elección, el Vaticano nombra a Posadas cardenal de Guadalajara. Guadalajara, hermano, la segunda ciudad más importante de México, capital de Jalisco. Y en ese momento una de las plazas más disputadas entre cárteles. El cártel de Sinaloa quería Guadalajara, el cártel de Tijuana también la quería, y el gobierno estatal estaba metido hasta el cuello con ambos lados. Posadas llega a Guadalajara y empieza a hacer lo que siempre hacía, investigar, preguntar, documentar. Y según testigos cercanos a él, en sus últimos años empezó a juntar información muy específica sobre conexiones entre el narco y el gobierno de Salinas. Nombres, fechas, cantidades de dinero, rutas de lavado, cuentas bancarias. Hay versiones que dicen que Posadas tenía evidencia de que Raúl Salinas estaba lavando dinero del cártel del Golfo.
que tenía documentos bancarios, transferencias, nombres de empresas fantasma. No se sabe si era cierto, no se sabe cuánto tenía, pero lo que sí se sabe es que el cardenal Posadas estaba haciendo preguntas que incomodaban a gente muy poderosa. Y en México, cuando incomodas a gente muy poderosa, no terminas bien. Abril de 1993, un mes antes de su muerte, Posadas viaja a Roma. Tiene una audiencia privada con el Papa Juan Pablo II. No se sabe de qué hablaron, pero cuando regresa a México, le dice a su círculo cercano: si algo me pasa, no fue accidente. Un mes después, lo matan. Y acá está lo que casi nadie sabe. Días antes de morir, Posadas le entregó un sobre sellado a un abogado de su confianza, con instrucciones de abrirlo solo si él moría en circunstancias sospechosas. Ese sobre nunca se hizo público. El abogado dijo que lo entregó a la Nunciatura Apostólica, la Embajada del Vaticano en México. Y de ahí desapareció. ¿Qué había en ese sobre? Nadie lo sabe oficialmente, pero hay suficientes pistas para reconstruir lo que el cardenal sabía. Entonces llegamos al 24 de mayo de 1993. Posadas tenía programado un viaje a la Ciudad de México, iba a una reunión de obispos, su vuelo salía del aeropuerto de Guadalajara a las 4 p.m. Esa mañana celebró misa normal en la Catedral de Guadalajara. Desayunó con su equipo, se vistió casual, pantalón de vestir y camisa negra clerical. Llevaba su cruz pectoral colgando. Era reconocible como cardenal. A las 3:00 p.m. sale rumbo al aeropuerto en su Grand Marquis blanco, un carro que todo Guadalajara conocía, el carro del cardenal, placas oficiales, sin blindaje, sin escoltas armadas, solo su chofer y su secretario. Llega al aeropuerto a las 3:25 p.m., entra por la zona de salidas, baja del carro para registrarse, y acá está donde empiezan las inconsistencias de la versión oficial. El gobierno después va a decir que a esa misma hora, 3:30 p.m., llegó al aeropuerto Joaquín El Chapo Guzmán en un Buick verde que venía huyendo de un ataque de los Arellano Félix, que los sicarios de los Arellano lo seguían, que al ver el Gran Marquis blanco pensaron que era el carro del Chapo y que por eso lo atacaron. Esa es la versión oficial. Confusión de carros. Pero esa versión tiene tantos huecos que se cae sola. Primero, el Chapo medía 1.68 metros. Era chaparro, moreno, complexión normal. Posadas medía 1.80 metros. Era alto, robusto, cabello blanco, vestía de negro con cruz visible. ¿Cómo los confundes? Segundo, el Grand Marquis del Cardenal era blanco, el Buick del Chapo era verde. ¿Cómo confundes un carro blanco con uno verde a plena luz del día? Tercero, Posadas bajó del carro, estuvo parado en la entrada del aeropuerto varios minutos, visible, reconocible. ¿Y nadie notó que no era el Chapo? Cuarto, cuando empiezan los disparos, el cardenal se vuelve a meter al carro. Su chofer intenta salir del aeropuerto. Los sicarios lo persiguen dentro del aeropuerto. Disparan mientras el carro se mueve. El carro se detiene cerca de una caseta. Y los sicarios se acercan y siguen disparando. 114 balas en total, hermano. 114. ¿Eso es confusión o es asegurarse de que el objetivo esté muerto? Quinto, testigos presenciales dijeron que escucharon a los sicarios gritar: «¡Es el cardenal! ¡Mátenlo!». La PGR nunca investigó esos testimonios. Sexto, el Chapo supuestamente estaba ahí, huyendo, en medio del tiroteo. ¿Y logró escapar sin un rasguño mientras mataban al cardenal a 50 metros de distancia? La versión oficial no aguanta ni 5 minutos de análisis serio. Entonces, ¿qué pasó realmente? Hay 3 teorías principales, y las 3 son más creíbles que la versión del gobierno. Teoría 1. Los Arellano Félix lo mandaron matar. Los Arellano sabían que Posadas tenía información sobre ellos, sobre sus conexiones políticas en Baja California, sobre cómo lavaban dinero en Tijuana, y Posadas había estado cooperando con agentes de la DEA, pasándoles información sobre movimientos del cártel. Ramón Arellano Félix, el más violento de los hermanos, ya había demostrado que no respetaba a nadie. Había matado policías, periodistas, funcionarios.
¿Por qué no un cardenal? Teoría 2. El cártel de Sinaloa lo mandó matar. Hay versiones que dicen que Posadas no solo investigaba a los Arellano, también investigaba al Chapo y al Mayo Zambada, que tenía información sobre cómo el cártel de Sinaloa usaba rutas en Jalisco, sobre políticos locales que protegían sus operaciones, y que el Chapo, sabiendo que Posadas iba a viajar a México a reunirse con otros obispos, mandó matarlo para silenciarlo. Esta teoría explicaría por qué el gobierno inventó la historia del fuego cruzado para proteger al Chapo. Teoría 3. Fue orden del gobierno federal. Esta es la más oscura, pero la que más sentido hace con todo lo que hemos visto en capítulos anteriores. Posadas tenía información sobre Raúl Salinas, sobre el cártel del Golfo, sobre cómo el gobierno federal protegía a García Ábrego. Tenía documentos bancarios, transferencias, evidencia que podría hundir a Salinas y a su hermano, y estaba a punto de entregársela al Vaticano o de hacerla pública. Entonces alguien muy arriba decidió que había que silenciarlo. ¿Quién ejecutó? Probablemente sicarios de algún cártel, pero la orden vino de más arriba. Esta teoría explicaría por qué la investigación fue un desastre desde el inicio. ¿Por qué destruyeron evidencia? ¿Por qué testigos clave desaparecieron? ¿Por qué el gobierno se aferró a la versión del fuego cruzado, incluso cuando era obviamente falsa? Detente un segundo. Si reconociste que 114 balas contra un carro no es confusión, sino ejecución, y que la versión oficial del gobierno se cae a pedazos en cuanto la analizas, ya estás viendo que esto no fue un accidente, fue un asesinato calculado, pero todavía falta ver quién más estaba en ese aeropuerto y qué hicieron después de matar al cardenal. Porque Posadas no fue el único que murió ese día. En total, cayeron 7 personas en el tiroteo del aeropuerto, 6 sicarios muertos y el cardenal. ¿Y sabes qué es lo más raro de esos 6 sicarios muertos? Que todos eran del cártel de Tijuana, supuestamente los que confundieron al cardenal con el Chapo. Pero ninguno era del cártel de Sinaloa, ni uno solo. ¿No se supone que era un enfrentamiento entre ambos cárteles? ¿Cómo es que solo murieron sicarios de un lado? Y de esos 6 sicarios, 4 murieron en el lugar, pero 2 murieron después, según los reportes oficiales, en enfrentamientos posteriores con la policía. ¿No es conveniente? Los únicos 2 que podrían haber hablado, que podrían haber explicado qué pasó, terminan muertos antes de ser interrogados. Y acá está el detalle más cabrón. Uno de esos sicarios, Aurelio Ávila Rojas, no murió en el aeropuerto. Fue arrestado vivo, herido, pero consciente. Lo subieron a una patrulla, lo llevaron rumbo al hospital. Y en el camino, según el reporte oficial, intentó escapar y los policías tuvieron que dispararle. Güey, estaba herido, esposado, dentro de una patrulla en movimiento. ¿Cómo intentó escapar? Lo ejecutaron para que no hablara, simple. Otro sicario, José Contreras Subías, fue arrestado días después en Tijuana. La PGR lo trasladó a la Ciudad de México para interrogarlo. Supuestamente iba a declarar sobre quién ordenó el ataque. 2 días después, apareció muerto en su celda. Suicidio por asfixia. ¿Suicidio? En una celda de máxima seguridad, vigilado 24/7. Lo mataron antes de que hablara. Y los otros 4 sicarios que murieron en el lugar, sus cuerpos fueron identificados, pero sus familias nunca pudieron reclamarlos. Se extraviaron en la morgue, según la PGR. ¿Cómo extravías 4 cuerpos? Porque no querían que nadie los examinara. No querían autopsias independientes, no querían que hubiera evidencia forense que contradijera su narrativa. Entonces, teníamos 7 muertos. Un cardenal ejecutado y 6 sicarios silenciados. Y un supuesto objetivo, el Chapo, que mágicamente escapó ileso y desapareció, porque si realmente era un atentado contra el Chapo, ¿cómo es que él fue el único que salió vivo? Y si esto te está cayendo el 20, de que la versión oficial fue un montaje desde el minuto 1, ayúdame con un like para que YouTube se lo muestre a más gente que necesita saber que el asesinato del cardenal Posadas nunca se investigó realmente. Entonces, hablemos de lo que el cardenal Posadas realmente sabía, porque eso es la clave de todo.
Según testimonios de sacerdotes cercanos a él, y según documentos que salieron años después, Posadas estaba investigando 3 cosas específicas. Primera, el lavado de dinero del narco en la iglesia. Como obispo de Tijuana, Posadas había visto de primera mano cómo los Arellano Félix donaban millones a la iglesia. Nuevas iglesias, reparaciones de catedrales, escuelas católicas, orfanatos, todo financiado con dinero del narco. Y algunos sacerdotes aceptaban ese dinero sin preguntar de dónde venía. Posadas tenía una lista de parroquias y diócesis que habían recibido donaciones sospechosas. Tenía nombres de sacerdotes que estaban demasiado cerca de los narcos. Esa información podría haber causado un escándalo masivo dentro de la iglesia. Segunda, conexiones entre narco y gobierno. Posadas documentó reuniones entre funcionarios del gobierno estatal de Jalisco y líderes del cártel de Sinaloa. Tenía fechas, lugares, nombres. Documentó cómo policías estatales trabajaban directamente para el narco, cómo fiscales cerraban casos, cómo jueces liberaban narcos arrestados. Y lo más importante, tenía información sobre conexiones entre el gobierno federal y el cártel del Golfo. Según versiones no confirmadas, Posadas tenía copias de transferencias bancarias de García Ábrego a cuentas relacionadas con Raúl Salinas. No se sabe cómo consiguió esa información, pero hay teorías de que alguien dentro de Citibank o de algún banco mexicano le filtró documentos. Tercera, planes de asesinatos políticos, y esto es lo más oscuro. Hay versiones que dicen que Posadas se enteró de que se estaban planeando asesinatos de figuras políticas importantes, que escuchó, en confesión o en conversaciones privadas, que había planes para eliminar a gente que sabía demasiado o que se estaba volviendo un problema. No se sabe si esa información incluía a Luis Donaldo Colosio, el candidato presidencial del PRI que sería asesinado 10 meses después en marzo del 94. Pero el hecho de que Posadas le dijera a gente cercana, si algo me pasa, no fue accidente, un mes antes de morir, sugiere que él sabía que estaba en peligro. Y acá está el detalle más escalofriante. Semanas antes de morir, Posadas le dijo a otro obispo, Sergio Obeso Rivera, en privado: «Hermano, si me matan, búscame en los bancos suizos». ¿Qué significa eso? Que Posadas tenía información sobre cuentas bancarias en Suiza, probablemente las cuentas donde Raúl Salinas guardaba el dinero del narco. Y esa información era tan explosiva que podría haber derribado a todo el gobierno de Salinas. Entonces teníamos a un cardenal que sabía cómo el narco lavaba dinero en la iglesia, cómo el gobierno protegía a los cárteles, dónde estaban escondidos los millones robados, que se planeaban asesinatos políticos. ¿Y ese hombre iba a vivir? No, hermano, no iba a vivir. Porque en México, cuando sabes demasiado y estás a punto de hablar, te silencian. Y no importa si eres cardenal, no importa si eres hombre de Dios, no importa si el Vaticano te respalda. Si estorbas al sistema, el sistema te elimina. Y después inventa una historia de fuego cruzado, que nadie con 2 dedos de frente se cree. Déjame en los comentarios si crees que Posadas fue ejecutado por lo que sabía. O si realmente crees la versión oficial del gobierno. Porque esto es de las cosas más debatidas de la historia reciente de México. Entonces conectemos lo que llevamos de esta serie. Capítulo 1. Salinas roba la elección. Capítulo 2. Fragmenta el narco al arrestar a Félix Gallardo. Capítulo 3. Su hermano Raúl pacta con el cártel del Golfo. Capítulo 4. Vende el país y permite que bancos laven dinero. Capítulo 5. Deja que los cárteles se maten entre ellos en público. Y ahora, capítulo 6. Mata o permite que maten a un cardenal que sabía demasiado. ¿Ves el patrón? Cada capítulo es una escalada. Cada decisión lleva a más violencia, más encubrimiento, más complicidad. Y el asesinato del cardenal Posadas marca el punto donde el sistema de Salinas empieza a perder el control completamente. Porque después de esto vienen los eventos que van a hundir su sexenio. Enero 1994, el SLN se levanta en Chiapas. Marzo 1994, asesinan a Luis Donaldo Colosio, su candidato presidencial. Septiembre 1994, asesinan a Ruiz Massieu, secretario general del PRI.
Diciembre 1994, el error de diciembre, colapso económico total. Y en medio de todo eso, el caso Posadas quedó enterrado, archivado, olvidado, pero no resuelto, porque hasta el día de hoy, más de 30 años después, nadie ha sido realmente responsabilizado por el asesinato de Juan Jesús Posadas Ocampo. Los sicarios que arrestaron y que se suicidaron no hablaron. Los Arellano Félix nunca fueron juzgados por esto específicamente. El Chapo nunca explicó por qué estaba ahí ese día. Y Salinas nunca respondió las preguntas del Vaticano. El sistema protegió a los culpables, sepultó la evidencia, vendió una mentira y siguió funcionando como si nada. Párate tantito. ¿Ya viste cómo todo encaja? Un cardenal que investigaba lavado de dinero del narco en la iglesia. Un cardenal que tenía información sobre Raúl Salinas y cuentas en Suiza. Un cardenal que sabía de planes de asesinatos políticos. Y ese cardenal aparece muerto con 114 balas en un aeropuerto. Y el gobierno dice que fue confusión. Esto no fue accidente, hermano. Fue silenciar a un testigo peligroso. Si vas entendiendo cómo el asesinato del cardenal Posadas conecta con todo lo que hemos visto, con el dinero, el narco, Salinas, el encubrimiento, suscríbete porque esto apenas va en el capítulo 6 de 10, y lo que viene es el colapso total del sistema. 24 de mayo, 1993, mataron a un cardenal. Y México nunca volvió a ser el mismo, porque ese asesinato marcó el fin de la ilusión de que Salinas tenía todo bajo control. Mostró que el narco era más poderoso que la iglesia. Mostró que el gobierno prefería encubrir que investigar. Mostró que nadie estaba seguro, ni siquiera un hombre de Dios. Y lo que venía después iba a confirmar que el sistema de Salinas estaba colapsando desde adentro. Porque 8 meses después de matar al cardenal, el 1 de enero de 1994, mientras Salinas celebraba la entrada en vigor del TLCAN con champán y discursos de México entrando al primer mundo, en las montañas de Chiapas se levantaba un ejército de indígenas con pasamontañas. El ESEN, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, tomando control de 7 municipios, declarándole la guerra al gobierno, exponiendo al mundo que el México moderno de Salinas era una mentira, que mientras los oligarcas se hacían ricos con las privatizaciones, millones de mexicanos vivían en pobreza extrema, sin servicios, sin derechos, sin voz, y ese levantamiento iba a forzar a Salinas a tomar decisiones que iban a precipitar todo lo que vendría después. El asesinato de Colosio, el asesinato de Ruiz Massieu y la crisis económica que iba a quebrar al país. El próximo capítulo se llama El sueño americano. Y vamos a descodificar cómo el TLCAN, el proyecto estrella de Salinas, se firmó con sangre, mentiras y la traición más grande que México haya vivido. Si este video te abrió los ojos sobre el asesinato más oscuro del salinato, compártelo. Esto es La Caja Negra México, la verdad que el sistema intentó enterrar. Nos vemos en el siguiente capítulo.